a grabar. Ya, bien. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de lo que será el capítulo 1. Y para eso vamos a resolver tres problemas, que sería el primero, acerca de ley de Coulomb. En realidad simplemente pide, creo que determinar la carga de cada esfera. Ya, acá está, ¿no? Determinar la carga de cada esfera. Y nada más, y vamos a incluir fuerzas eléctricas y ya está. En el segundo ejercicio es un poco más de, yo creo que saber cómo manejar vectores en tres dimensiones, ¿ok? Y las preguntas se resuelven con eso, con suma de vectores, resta de vectores. Y la tercera es la misma figura, pero bueno, otra pregunta. Ya, y bueno, en la cuarta diapositiva ya viene algo más del segundo capítulo, y la última diapositiva también es el segundo capítulo. Ah, y la última también. Entonces, nada, ustedes tienen ahí la mitad del primer capítulo y la mitad del otro. Así que nada, voy a intentar hacerlo un poco bastante metódico. Ya lo resolví, así que bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido para que ustedes tengan todo, ¿no? Así que déjenme borrar hasta mientras los que escribí. Y bueno, si les nombro, ahí me ayudan, ¿ok? Sabes que si digo Allison, si digo Joel, pues ahí me ayudan a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, vamos a tener dos esferas pequeñas, idénticas. Si me hablan de esferas pequeñas, yo puedo suponer que se van a comportar como cargas puntuales. Entonces, siempre que ustedes le digan, oye, ¿sabes qué? Tenemos cargas, esferas y pequeñas, pues yo puedo asumir que son cargas puntuales, ¿ok? Que su comportamiento es de una carga puntual. Y ya vieron que el segundo capítulo, es decir, la ley de Gauss, les hace una demostración indicando que, ¿sabes qué? Si tú tienes una esfera del tamaño que sea, conductora, pues esta va a perturbar el medio con un campo eléctrico igual al de una carga puntual. ¿Ok? Y cuando tú tienes una esfera no conductora, vamos a poner, aquí es conductora, y vamos a poner que esta esfera no es conductora, sino es dieléctrica o también llamada aislante. ¿Ok? Es lo mismo. Si te dicen dieléctrica o aislante, lo mismo, ¿ok? Se refiere a la misma cosa. Entonces, y otra cosa, tienes que cumplir la condición que la densidad volumétrica de carga sea una constante. Es decir, que esté repartida las cargas del mismo espacio. ¿Ok? Tiene que tener el mismo espacio entre carga y carga. Y también tiene la propiedad de que afuera, es decir, al medio, perturba con un campo eléctrico igual al de una carga puntual. Esas demostraciones, matemáticamente, están en el libro, ¿ok? Utilizan ley de Gauss y es súper sencilla. De hecho, lo pueden encontrar en YouTube, en César Izquierdo, que yo les dije. Bueno, creo que no les dije que vean César Izquierdo, pero el man es la pinta, ¿ok? El man es súper cool. Así que nada, por eso es que en este ejercicio vamos a considerar una carga puntual que pesa, tiene una masa de m, esta es idéntica, es decir, tiene también m, y creo que también tiene una carga q. Ajá, Simón, me dice que tiene una carga q. Entonces vamos a poner acá que esto es q y esto es q. Ambos son positivos, si no me equivoco. Sí, si no te ponen más, tú tienes que interpretar como que es positivo. Bien, punto. Cuando se les coloca en un tazón de radio R, es decir, vamos a tener, esto supuestamente es el tazón, ya no se ve como tal, pero es un tazón de radio R. Y las paredes no son conductoras, es decir, que vamos a tener como decir, este piso, ya que es el tazón, forma parte del tazón, va a ser aislante, ¿ok? Vamos a poner esta propiedad aislante en el material. Y aparte de aislante, va a ser liso. Entonces tenemos aislante y liso. Bien. Las esferas se mueven hasta que quedan en equilibrio, ¿ok? Y el mismo equilibrio, pues, está determinado por un triángulo de igualados, ¿verdad? Es un triángulo equilátero, sería. Por lo tanto, tendríamos 60 grados aquí, 60 grados acá y 60 grados acá. Entonces acá, ¿no? Y me preguntan, ¿sabes qué? Me gustaría saber la carga de cada esfera. Como yo sé que tiene la misma carga, ya, es decir, tiene Q y Q, la pregunta se reduce a ¿cuál es la carga de una esfera? ¿Cuál es la carga Q? ¿Ok? Esa es la pregunta. Y simplemente se resuelve con sumatoria de fuerzas y ya está. Ahora, si trazamos acá una especie de sistema
de coordenadas con el eje Y apuntando hacia arriba y el eje X apuntando hacia acá, ¿ya? Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre, súper sencillo, vamos a tener que la fuerza que siente este man es a la izquierda. Si no soy chueco, pues sería a la izquierda, ¿ya? Y también siente una normal, ¿ok? Ahora, les indico, cuando tenemos una superficie esférica, ¿ok? En cada punto de contacto de la superficie, vamos a tener la normal apuntando hacia el centro del círculo, ¿ok? Entonces, esta normal apunta hacia el centro del círculo. Por lo tanto, yo sé cuáles son las componentes de la normal, ¿verdad? Yo sé que la normal tiene en X, va a ser igual n coseno de 60, y yo sé que la normal en Y va a ser n seno de 60. ¿Sí? Además, me falta una fuerza, que es la del peso. Entonces tenemos una fuerza hacia abajo, que es m por g. Así que vamos a hacer equilibrio, simplemente sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ya, me imagino que el chat está exacto. Gracias por poner nombre, paralelo y el correo. Así que bien, vamos a hacer esto súper rápido. Creo yo que no hay preguntas. Hago sumatoria de fuerzas en Y, esto me tiene que dar 0. Hago sumatoria de fuerzas en X y me tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, igual ustedes tienen que más o menos desarrollar esto. Si es que pueden, háganlo en su cuaderno, porque algo parecido les van a tomar, ¿ok? O sea, así que no tienen otra opción. Atender o si no, hacen. Pero si quieren practicar, ¿no? Entonces, bueno, sumatoria de fuerzas en Y va a estar dado por n en Y, ¿no? Que sería n por seno de 60, y esto tiene que ser igual a la masa y la gravedad. Entonces tenemos que n va a ser igual a masa gravedad. Ahora, seno de 60, ¿cuánto es? Es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces tenemos aquí. Raíz de 3 se queda en la parte del denominador y 2 en el numerador, ¿no? Y sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza Coulomb, pero un negativo. Entonces vamos a poner fuerza eléctrica menos fuerza eléctrica, porque estamos indicando que los positivos van a la derecha. Hacia arriba va positivo también, acá. ¿Qué más? Sumamos la normal, pero en X sería coseno de 60. Y también creo que no tenemos nada más. Déjame ver. No, nada más. Esto es igual a 0. Y nada, tenemos que la fuerza eléctrica, si despejamos todo esto, y si reemplazamos de una vez el n, vamos a tener lo siguiente. Así de una vez, hacerlo rapidísimo. A ver, m por g por 2, raíz de 3, ya coseno de 60, tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, que es igual a k veces. Ahora, si tengo q y tengo q, pues voy a tener q al cuadrado. Sobre, ¿cuánto vale el radio? Pues r, ¿no? R al cuadrado. Se supone que es un radio que ya conocemos, porque acá te lo da, dice, se coloca un tazón de radio r. Por lo tanto, si despejamos todo esto, coseno de 60 da un medio, ¿no? Entonces tenemos masa, gravedad, raíz de 3, el 2 se va por este coseno de 60, el r me queda al cuadrado, y la k me queda abajo. Raíz y raíz. Y ya está, así saco cuánto vale q. Muy sencillo. Si lo quieren dejar un poco más simplificado, podemos sacar el R, podemos el MG, me quedaría raíz de 3 y la K abajo. Y eso es todo. Si se dan cuenta, raíz de 3 es igual, creía yo, que es igual a cotangente de 60. Ya, si no me equivoco. Sí, creo que sí, ajá, porque este coseno de 60 está arriba y acá era un seno de 60. Entonces coseno de 60 sobre seno de 60 da cotangente de 60. Y bueno, pueden reemplazar si ustedes quieren, si no, lo dejan ahí. Ese es el primer problema, ¿ok? No sé si hay preguntas, yo creo que es súper sencillo. Alguno ya está aburrido y recién comenzamos. ¿Sabes qué? Me olvidé de algo. Me olvidé de... Déjame dejar de grabar. Por ejemplo, si existiese fricción, lo que pasaría es que eh, esta esfera como tal, ya tendríamos que saber para dónde se quiere deslizar. ¿Ok? ¿Por qué yo les digo esto?
porque no sé si se acuerdan de Física 1, pero en Física 1 yo resaltaba bastante el hecho de que sí sabían que la fricción es creciente hasta un punto, ¿verdad? O sea que la fricción no es que siempre va a estar determinado por n y por mu. No, eso es la fricción máxima. ¿Ok? Y tenemos dos fricciones máximas. Tenemos la fricción máxima estática y dinámica. Entonces, en realidad, si tú pones una F, qué sé yo, versus tiempo, ¿ya? Bueno, en realidad podría ser tiempo o podría ser fuerza que le aplicas. Mejor, fuerza aplicada, ¿ok? Entonces, si tú le aplicas una fuerza súper chiquita, este man te la replica. Entonces, es como que literalmente es una copia, ¿ok? Si yo trato de mover este termo, ¿ya? Y por ejemplo, física 1, ¿no? Yo trato de mover con mi dedo el termo, ¿ya? Mire, yo estoy haciendo fuerza con el dedo, sin embargo no se mueve. ¿Y por qué? Porque la fuerza de fricción es realmente, eh, se ve un troll, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Voy a aplicar la misma fuerza, te voy a copiar la fuerza. Y si yo trato de aplicar más, ahorita estoy haciendo un poco más fuerza, pues aumenta la fricción, ¿ok? Y siempre es una copia. Pero llega un punto donde la fricción ya no aguanta más, ya no puede copiar más, y esto se desplaza. ¿Ok? Entonces, si, si es que, por ejemplo, hubiera fricción, ya yo tendría que ver si es la máxima. Es decir, que me tiene que decir, está a punto de irse hacia arriba. ¿Ok? De irse hacia arriba. Entonces, si, por ejemplo, la pelota, las dos pelotas están a punto de irse hacia arriba y la fricción va hacia abajo. En cambio, si me dicen que la fricción o que las pelotas están a punto de caerse, es decir, caerse al hueco, quiere decir que su tendencia es ir hacia abajo y la fricción hacia arriba. ¿Ok? Entonces, como que depende de lo que te diga. Es un poco cuando teníamos Peralte. No sé si se acuerdan en Física 1. Ya, así mismo. Pero eso no les van a decir, ¿ok? Simplemente, la verdad es que no estamos en Física 1 para poner tantas condiciones. Por eso es que te ponen sencillo. Así que no se preocupen. Ahora, aislante es muy importante por el hecho de que si no fuera aislante, la carga se repartiría. Acuérdense. Y esto es un poco un recuento del capítulo 1. Hay tres formas de yo electrificar un cuerpo, ¿verdad? Es una por contacto, otra por fricción y otra por carga por inducción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por fricción. De hecho, tengo un ejemplo acá. ¿Sí? Estoy ocupado. Estoy dando clases. Bueno, por ejemplo, el típico ejemplo es que tienes un PVC, un ratito. A ver, listo. Es que está con seguro la puerta. A ver, entonces, en los típicos ejemplos en YouTube, ¿ya? Tienen un tubo PVC, el cual se puede, como decir, puede ya sea regalar electrones fácilmente o puede receptar electrones fácilmente. ¿Ya? Cuando regala es porque queda positivo, ¿ok? Con carga positiva. Entonces ustedes en su casa, si tienen un tubo así, pueden frotar, ya sea con una toalla, puede ser con una camiseta, ¿ok? La pueden frotar y esto, una de las dos va a quedar cargada. Entonces eso se llama carga por fricción, ¿ok? O por frotación. La segunda forma de cargar, nada más es un resumen del primer capítulo, es carga directa o por contacto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si este tubo estuviese cargado? ¿Ok? Y de repente, qué sé yo lo coloco acá en la mesa. Ya, y la mesa está neutra, imaginemos que la mesa es un conductor, ¿ok? Porque creo que esta es madera y la madera es aislante. Entonces, bueno, si suponemos que la mesa es conductor y esto está cargado, lo que va a pasar es que cuando yo coloque el tubo, las cargas se van a repartir por todo el conductor. ¿Ok? Entonces, las cargas en exceso, lo que quieren es como que irse a lugares donde puede conducir.
¿ok? Donde se puede conducir, que son en conductores. Entonces las cargas se reparten. Si eso no fuese aislante, si no fuese conductor, las cargas perdería, o sea, la esfera perdería carga, perdón. Ya, y nada. Y la tercera forma es carga por inducción, que es un experimento bastante un poco más complejo. Así que bueno, vamos al segundo ejercicio, porque si no, no vamos a culminar. Creo que me dice F. Andrés Fonseca pone la cara de Pac-Man. Ya ¿Puedes bien, subir tantito ahora, para tomar la captura? sí, déjame borrar esto, porque nada, esto era la explicación. Ya, y creo yo que voy a pasar este documento, porque tengo las ganas de hacerlo decentemente, ¿ok? Pero bueno, si lo quieres, tómale ahí fotito. Ya, profe, gracias. Ya, bacán. Listo, entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio, lo vamos a hacer con forma de vectores, porque así se tiene que hacer. Y yo los voy a enseñar, yo creo que una forma más metódica, más sistemática, para resolver este tipo de ejercicios. Bueno, tenemos un cubo donde vamos a tener 8 partículas en cada vértice del cubo, y cada partícula, o cada cara puntual, va a tener carga Q, y va a ser más Q, ¿ok? Si no te dice menos, tienes que entenderlo por más. Bien, como es un cubo, la arista es igual a un número, en este caso vale S, y me dice, determinar las componentes en X, Y y Z de la fuerza total ejercida por las demás cargas sobre la carga ubicada en el punto A. Es decir, que esta carga vamos a tener como referencia. Entonces la voy a pintar de azul porque obviamente la propia carga no se va a hacer una fuerza encima, ¿no? No va a ejercer una fuerza en ella. Entonces tenemos 7 cargas ejerciendo fuerza en la carga en el punto A. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer sumatoria de vectores, ¿no? Ahora, nosotros conocemos el campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a hallar el campo eléctrico en ese punto. ¿Ya? Y luego aplicamos la fórmula donde dice que la fuerza eléctrica es igual a la carga puntual, o la carga que queremos saber cuánto siente de fuerza, Q sub 0, y multiplicado por el campo eléctrico. Entonces nada más, hallemos el campo eléctrico. Ahora, yo les voy a proponer algo, y es lo siguiente. Es que si nosotros vemos arriba lo que sería el cubo, vamos a ver la carga 1, vamos a ver la carga 2 y vamos a ver la carga 3. Si se dan cuenta, ¿no? Si vamos de arriba, vamos a ver más o menos algo así. A ver, vamos a tener acá, vamos a tener acá, vamos a tener acá y vamos a tener acá. Ya, ahora, si yo hago, por ejemplo, aquí pongo mis ejes, ¿ok? A ver, pregunto, ¿este eje sería, qué eje sería acá? Este eje. Y dígame, ¿negativo derecha o positivo derecha? Y acá lo mismo. Abajo, ¿qué eje sería? Si yo lo miro desde arriba, perdón, ¿cómo sería? Ya, bueno, pueden hablar, ¿ah? Positivo derecha, o sea, para Y. Pero, sí, pero ¿qué variable? Y, A ver, con Y sería positivo a la derecha Ok, ya, y bien, negativo a la izquierda. exacto. Con ¿Y X abajo? sería positivo hacia abajo Sí, y pero ¿qué variable? X Exacto. Y y sería menos negativo hacia X. arriba. Ajá. Ya, bien. Ahora, bueno, tú mismo, ¿no? El punto A estaría ubicado en qué vértice? En este, en este, en este. ¿O Esquina qué? superior, inferior derecha. Exacto, entonces este es el punto A. Ahora bien, si se dan cuenta, el 1, el 2 y el 3 me genera campo eléctrico solamente, como decir, en un plano, ¿ok? No va a tener componentes en Z. Si lo están viendo, ¿verdad? Porque un componente en Z sería si un vector iría hacia abajo o hacia arriba. Por lo tanto, el 1, 2 y 3 me genera simplemente un vector con componentes en X y en Y. Por lo tanto, yo puedo, como decir, hallar los vectores campo eléctrico con esta vista fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a formar nuestro cuadrado. Este es S, este es S, y esta distancia es S. Ahora, me interesa saber la hipotenusa. Como yo sé que esto es 45 grados, porque estamos en un cubo, 45 grados, yo sé que esto es raíz de 2 por S. ¿Ok? Y bueno, aquí formamos nuestro cuadrado y este es S.
Por lo tanto, si queremos sacar cuál sería el campo eléctrico total, hecho por 1, 2 y 3, pues simplemente sería, a ver, aquí estaríamos 1K, estaríamos otro K y estaríamos otro K. Y vamos a ponerle nombre, ¿no? Acuérdense que este era carga 2, este era mi carga 3 y este era mi carga 1. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el campo eléctrico aquí es gracias a la carga 3. Aquí tenemos el campo eléctrico gracias a la carga 2. Y aquí tenemos gracias a la carga 1. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a sumar, a hacer la respectiva suma, y tenemos que el campo eléctrico, gracias a 1, 2 y 3, va a ser igual, va a tener simplemente dos componentes. Por lo tanto, abrimos I y abrimos J. ¿Sí o qué? Bueno, entonces vamos a indicar cuánto vale en I. A ver, en I es E1, que sería Q, perdón, K por Q sobre S al cuadrado, ¿verdad? En E2, ¿cuál sería la componente? Sería por raíz de 2 sobre 2, ¿sí o qué? Y sería positivo o negativo en I. Si es que va hacia abajo, es porque va en X positivo. Por lo tanto, yo le sumo, le pongo un más K por Q. Ahora, tenemos que ver la distancia. Ya no es S, sino es raíz de 2 por S. Por lo tanto, aquí tenemos en vez de S al cuadrado, 2 veces S al cuadrado. Aquí hay que ser bastante ordenado porque si no, no vamos a hacer un lío. ¿Y qué más? Tenemos que multiplicar por el coseno de 45. Bueno, en realidad sería por el seno, pero es lo mismo, ¿no? Los dos me van a dar el mismo número, que sería raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahora espero que nadie se pierda. Y si se dan cuenta, en J va a salir lo mismo. Ok, a ver, Guido. Pregunta. ¿Por qué le multiplicó ahí por el coseno? O sea, por raíz de 2 sobre eso, ahí me perdí. Porque estamos simplemente sacando la componente, ¿verdad? En el eje X. Entonces, si te das cuenta, el campo eléctrico 2 tiene una componente acá, hacia abajo, y una componente Ah, ya. acá. Ahí sí. Ya, gracias. Ajá. Bueno, en realidad, en teoría sería por seno de 45 o por coseno de 45. Da lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, lo que estaba indicando es que si hacemos en J lo mismo, te va a salir la misma respuesta, ¿ok? Por lo tanto, vamos a simplemente copiar. De hecho, lo vamos a hacer en otro color para que sea un poco más bonito. Vamos a ponerle un color, qué sé yo, vamos a poner rojo, ¿ok? Entonces vamos a poner más k veces q es al cuadrado, más k veces q es 2s al cuadrado, y raíz de 2 sobre 2. Ya bien, y tenemos ya literalmente el campo eléctrico por 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo hacemos el campo eléctrico? Gracias a, vamos a ponerle un nombre, vamos a decir que este es 4, este es 5, este es 6 y este es 7. Ya, entonces, debemos averiguar la dirección que me va a hacer cada carga y también la distancia entre cargas. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuál es la distancia, la más complicada, ¿ok? Vamos a saber cuál es el campo eléctrico por 5, que creería yo que es el más complicado. Y los otros tres, perdón, son fáciles. Entonces, vamos a ver cuál es el campo eléctrico gracias a la carga número 5, que es esta, que está acá. Entonces, ustedes hacen un triángulo, así. A ver, trazan esta hipotenusa, trazan este cateto recto, y la distancia sería más o menos así. ¿Ya? Sería más o menos así. Entonces, ¿cómo hallan la distancia? Pues sencillo, nada más tendrías un cateto que vale S, tendrías un cateto que vale eh, S al cuadrado, no, bueno, S al cuadrado no, S raíz de 2, perdón. Sería S raíz de 2. Si lo están viendo, porque nada más es la hipotenusa de este triángulo que tiene como ángulos 45 grados, ¿no? Entonces, nada, ¿cuánto vale la hipotenusa? Pues simplemente es Pitágoras, ¿no? Entonces vamos a decir que esta distancia es D. Y yo quiero saber cuánto vale D. Y D vale S raíz de 2 más 1, ¿ok? Entonces sería S raíz de 3. Si ustedes hacen un poco paso a paso,
entonces le va a salir lo mismo. Sería s al cuadrado, a raíz de 2, le haces el cuadrado y te sale 2, ¿no? Ya, a ver, preguntas. Sí, sí sale. Ajá, exacto. Exacto, van haciendo conmigo. Bien. Entonces tenemos que la magnitud, ojo, la magnitud es igual a k veces q sobre s al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado. Entonces sería un 3 acá. En magnitud, ojo. Ahora, en dirección, ¿cómo sacas la dirección acá? Lo voy a poner aquí, porque son 3 direcciones. Ahora, lo que puedes hacer es sacar el vector unitario, ¿ok? Gracias a las coordenadas. Ya, entonces, ¿cómo sacas un vector unitario? Pues no sé si recuerden, pero se lo hace de esta forma. Si tú, por ejemplo, yo sé que el vector me hace, perdón, si el campo eléctrico está más o menos hacia allá y tiene 3 componentes. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues nada, sacas el vector unitario de esta distancia. ¿Ok? Entonces vamos a sacar el vector unitario de la distancia. ¿Cómo hacemos eso? Pues sacamos las coordenadas, ¿ok? De Q en el punto A y lo dividimos para la distancia S raíz de 3. Entonces vamos a averiguar. A ver, vamos a coma, coma y coma. Sobre la magnitud D, que sería S raíz de 3. Entonces, vamos a ver cuánto nosotros nos movemos en X. Nos movemos S para llegar allá. S. En Y, ¿cuánto nos movemos? S también. Positivo. ¿Y cuánto nos movemos en Z? También S. Por lo tanto, me quedaría esto, se va, se va, se va y se va. Y me queda que el vector unitario es igual a 1 sobre raíz de 3 y más J y más K. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Por lo tanto, este vector unitario tengo que multiplicarlo por la magnitud. ¿Ok? Para así sacar cuál es el campo eléctrico por 5. Entonces nada más vamos a hacer lo siguiente. 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y ya, listo. Ahora, vamos a sacar los más sencillos. Que sería el campo eléctrico generado por 6. Que el campo eléctrico generado por 6 me da algo súper sencillo. Sería en el eje K. Y tiene como magnitud K veces Q es al cuadrado. Nada más creo, ¿no? Simón, porque está encimita la carga. Está haciendo para arriba el vector. Bien, y sacamos el vector hecho por 4 y por... ¿Cuál es este numerito? Es 7. Ajá, es 7. Ajá, entonces vamos a sacar el campo eléctrico por 4. ¿Cuánto es? Y el campo eléctrico por 7. Bueno, hasta ahora yo creo que se entiende bastante bien. Igual, si hay alguna pregunta, me avisan, ¿ok? No hay problema, no hay problema. Bien, ahora, ¿cómo sacamos esto? Pues simplemente tendríamos que sacar la distancia, que es la hipotenusa de este cuadradito, ¿verdad? Que literalmente es S raíz de 2, la distancia. Y tendremos que saber cuáles son las componentes del campo eléctrico. Y bueno, si ustedes ven desde esta vista, van a ver más o menos así. Esta carga está acá, que es la 1, la carga de abajo es la 4, la carga de arriba es el punto A, y la carga de inferior derecha es el punto 6. ¿Ok? Entonces ustedes están viendo que este man está haciendo el vector hacia allá. Ahora, ¿qué dirección tiene el vector? Pues aquí tenemos 45 grados. Acuérdense que es un cuadrado, estamos hablando de un cuadrado. Y los ejes tenemos hacia la derecha el eje Y, si me están siguiendo. Ya, sí, yo estoy mirando desde acá el cuadrado, ¿ok? Repito, miro el cuadrado desde la derecha y me doy cuenta que 1 está ubicado en el extremo izquierdo, superior. El punto A en el extremo derecho superior, el 4 en el extremo inferior izquierdo y el 6 en el extremo inferior derecho. Ya, ahora, si yo ubico los ejes, tengo hacia la derecha el eje Y, porque estoy mirando en una vista hacia la flecha, ¿no? Y el eje Z tengo arriba. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, yo voy a ver que las componentes van a ser raíz de 2 sobre 2. Vamos a poner acá, a ver, las componentes serían en el eje J,
positivo, porque está yendo a la derecha, y en el eje K positivo, porque está yendo hacia arriba. No tiene componentes en X, eso es lo importante. Ya, bien, ahora, sería raíz de 2 sobre 2, y raíz de 2 sobre 2. Ahora, si sacamos la magnitud, sería K veces la carga que me está generando ese campo eléctrico, que todas tienen Q, sobre la distancia entre 4, porque este es el campo eléctrico de 4, y el punto A. Y este es un cuadradito. Entonces tenemos una distancia de raíz de 2, S raíz de 2. ¿Ok? Y ya está, listo. Eso sería todo. El 7 lo hacemos lo mismo, y ya lo voy a hacer directamente. K veces Q sobre S al cuadrado 2. Y tenemos que sacar las direcciones, ¿no? Ahora, si yo miro desde acá, este cuadradito, voy a tener que, literalmente el campo eléctrico apunta hacia la izquierda y hacia arriba. Por lo tanto, hacia la izquierda, bueno, sí, si miro desde acá, ¿no? Ya, traten de un poco perfilarse para ver el cubo, como estoy indicando en la flecha, y van a ver que el 7 me genera hacia X positivo y hacia arriba. Por lo tanto, tenemos hacia ahí y tenemos hacia acá. ¿Ok? Y bueno, como es un cuadrado, vamos a tener raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Y esta es la magnitud. Y ya, simplemente es una suma. Y de hecho, si hacemos la suma vectorial, vamos a poner el campo eléctrico total. Ya, a mí me gusta representarlo con comas, porque es un poco más sencillo, a mi parecer, y visualmente es más fácil. No sé, por lo menos a mí me da más confianza. Entonces vamos a ver cuáles tenemos en I. A ver, en I tenemos aquí esta componente, entonces vamos a colocarla. Ya, ahora, otra cosa. Si ustedes se dan cuenta, todas tienen como magnitud K por Q sobre S al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo extraer como factor común todo. Entonces voy a extraerlo y me va a quedar acá. K veces Q sobre S al cuadrado. ¿Ok? Entonces acuérdense, ustedes pueden hacer factor común. Bien, ahora, la primer componente es igual. A ver, si yo le saco el factor común a esto, me va a quedar 1. ¿Ok? Me avisa si se pierde. Aquí me va a quedar 1 más factor común, le saco y me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar raíz de 2 sobre 4. ¿Sí o qué? Porque este 2 está multiplicando por este 2. Bien, ahora, no tengo más en I. Me voy al otro vector, que sería el vector hecho por el 5. Ahora, aquí tenemos, cuidado aquí, miren. Este 3 ya tenemos que entrarlo acá, porque si no, nos vamos a estar comiendo acá. Entonces, mucho cuidado. Es más, déjenme ver si podemos entrar a este 3. Ya, a ver, si sacamos, si racionalizamos, raíz de 3, 3 y me queda 9 acá. Déjame ver si racionalizo, pero sería borrar todo. Bueno, lo voy a hacer nomás así directo. A ver, entonces vamos a sacar la componente en I y vamos a sumarla. Entonces nos quedaría más, ya este 3 pasa a multiplicar y me queda raíz de 3 por 3. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente. No tiene componente en I, entonces salto al siguiente. No tiene componente en I, salto a la siguiente. Este man sí tiene. Es más raíz de 2 sobre 2. Ahora, nada más me falta. Alguien que me indique si es esto o no está bien. ¿Ok? Estoy representando la componente en X. ¿Me falta algo o Sería no? raíz de 2 sobre 4. Exacto, ajá, porque cuidado se coman es solo esto factor común, ya lo otro no. Entonces, gracias al compañero que nos dijo, ¿no? Entonces vamos a ponerle, para no estar borrando, bueno, en realidad le borro así rapidito, y sería 4, ¿no? Ahora, si pueden hacer esta suma, para no dejar con fracciones, pues mejor. Es más, como ya los conozco, yo voy a hacer también, a ver, 1 más raíz de 2 sobre 4 más
1 sobre raíz de 3 por 3 más raíz de 2 sobre 4. Raíz de 2 sobre 4. Vamos a ver cuánto sale. Me sale 1,90 o 1,8995, que 1,90. Confirmo. Entonces, bueno, acá confirma el compañero 1,90. Entonces, bien. ¿Ok? Entonces tenemos que todas esas fracciones sumando da 1,90. Ahora, hacemos el mismo procedimiento y nos va a salir lo mismo en todas. Me va a salir 1,90 acá, me va a salir 1,90 acá, ¿ya? Y así, esa sería la respuesta. Sin embargo, me falta una cosa, y es multiplicar por Q sub 0, o por Q en este caso. Porque en realidad yo quiero hallar la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica es campo eléctrico por Q. Entonces, bueno, en realidad acá no se olviden que la fuerza eléctrica en vector es igual a Q, que sería mi carga en el punto A, y el campo eléctrico. Y ya está, eso es todo. Súper sencillo. Y en realidad sería este mismo vector, pero elevado al cuadrado. Bien, ahora, si no les da esto, tienen que sumar bien, porque la solución está dado así, a mí me salió así, así que yo supongo que todo bien, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente ejercicio. No sé si haya preguntas, ¿se entendió? ¿No se entendió? A ver, una consulta del compañero que dice, entendí todo menos el por qué sacaste el vector unitario. Ok, a ver, si tú quieres saber el campo eléctrico hecho por la carga 5 es la que está acá, ¿ok? En esta posición. Ya. Este man me genera un campo eléctrico que tiene 3 componentes. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo sacarías las 3 componentes? Ya. Y lo más sencillo es determinar cuál es el vector unitario de la distancia entre el punto de origen en este caso, y el punto A. Entonces, ¿cómo tú sacas el vector unitario? Pues sencillo, hallas la magnitud ya de la distancia, bueno, en realidad la distancia entre los dos puntos, que ya tenemos que es S raíz de 3, y aparte, ya tienes que hallar las coordenadas, ¿ok? Gracias a que está en el origen. Si no estuviese en el origen, no serían las coordenadas, sino sería así. Sería, en vez de S, S, tendríamos que poner S menos, ya, las coordenadas iniciales, ya, o sea, si esta carga estuviese, no sé, en una coordenada X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces sería más o menos así. S menos Y sub 0, S menos Z sub 0. Sobre la distancia, ¿ok? O sea, es una forma de sacarlo. Ah, ya listo, cierto. Así se saca en R3, exacto. Así se saca en R3. Un alumno me confirma que sí da 1.89999 en todos. Así que bacán. Bueno, esa es Guido. Vamos a hacer el tercer problema, que supuestamente también es un poco más complejo. Sin embargo, acá vamos a hacerlo de manera un poco más gráfica, ¿ya? Para que sea un poco más sencillo. Entonces me dicen, vamos a tener la misma distribución de cargas, super cool, ¿ya? Y me piden dos cosas. La A me dice, demuestre que la magnitud del campo eléctrico en el centro de cualquier cara del cubo tiene un valor de tanto. Entonces yo digo, ok, voy a leer otra vez porque para ver si están atentos. Me dice, la magnitud, ok, ¿quieren la magnitud de qué cosa? Del campo eléctrico. Bien, palabras claves, ¿no? En el centro de cualquier o de cualquiera de las caras del cubo. ¿En el centro de qué? De cualquier cara del cubo. Entonces yo me voy a ubicar en cualquier cara del cubo. Puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá o puede ser acá. ¿Sí o qué? Y tengo que hallar la magnitud del campo eléctrico. Ahora, el man me dice que demuestre que en cualquier cara, pues me va a dar este resultado. Ya, y yo te digo, ok, vamos a ver si tiene razón, ok, vamos a un poco imaginarnos y con las gráficas a ver si da. Y por último, vamos a ver la dirección
del campo eléctrico en el centro de la cara superior, es decir, en este punto que le vamos a llamar el punto B, ¿ok? Entonces, bien, ahora, para el primer literal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto, ¿ya? Y a ver, si yo trazo, por ejemplo, ok, vamos a poner este punto, y se va a llamar el punto C, de centro, ¿ok? Ahora, este punto C, si yo me olvido de esto, ¿cuánto es el campo eléctrico en el punto C? Pregunta conceptual. Bueno, sí. ¿Cuánto sería el campo eléctrico? Vale, ¿ustedes creen que el campo eléctrico se anula? ¿No se anula? Si yo les digo, ok, este es el centro del cuadrado, perdón. Sería Entonces, cero. perdón, A ver, sería cero. En el centro dices, en una cara. exacto, ajá, en el centro de una cara, si yo elimino acá, elimino acá, va a ser cero, ¿verdad? Porque esta carga Q, en Sí, este bueno, extremo, me genera para claro, sí. acá, y se cancela con el campo eléctrico que me genera el otro. Y asimismo, este. ¿Ok? Entonces, podemos como que reducir un poco la situación y olvidarnos, ¿ok? De 4 cargas. Entonces, es más fácil, ¿no? Hallar el campo eléctrico por 3 cargas, bueno, en realidad por 4 cargas, que por 8 cargas. Entonces, bien, ya sabemos que si ponemos este centro C, no me genera campo eléctrico las cargas de esa misma carga. Ahora, entonces me quedaría esta carga que vamos a llamar 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Entonces, esas manes sí me van a generar campo eléctrico. Sin embargo, ya, si yo visualizo, y es más, vamos un poco torcer esa vaina, ya, para que ustedes vean. A ver, tienen esta situación, ¿no? Tienen carga aquí, tienen carga acá, tienen carga acá. A ver, si ustedes miran esa vaina, ¿no? Tienen carga aquí, ya, y aquí tenemos el punto del centro. Entonces, si se dan cuenta, a ver, aquí es un cuadrado, ¿no? Este es un cuadrado, este es un cuadrado, este es un cuadrado, ya este es un cuadrado. Ahora, este punto central coincide arriba, ¿no? Ya, no sé si están viendo que está formando una especie de pirámide esto. Ya, más o menos lo voy a trazar así. No soy un gran dibujante, tampoco que tengo regla, ¿no? Me hace una pirámide. Ahora, ¿qué creen que suceden con los campos eléctricos? Acá, en este punto. ¿Creen que se anularía alguna componente? A ver, vamos a decir que este es el eje que pasa, ¿no? Este es un eje. Vamos a poner el eje, vamos a decir que es el eje Z, ¿ya? A ver, ¿qué me dice en el chat? Ya listo, 0 porque es simétrica. Sí, exacto. Pero bueno, ahora, si ven la pirámide, van a darse cuenta que esta carga me genera un campo eléctrico más o menos hacia acá, ¿no? Y un poco hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Sin embargo, la carga que está en el otro lado me genera hacia el otro lado. Bueno, yo no sé dibujar en 3D, ¿ya? Pero bueno, entonces como que, y esto tendría una componente saliente a la pantalla, ¿ya? Imagínense, que no se puede mostrar en 3D. Es más, yo creo que con unos lápices se puede entender mejor, ¿verdad? Entonces, a ver, tendríamos, a ver, más o menos. Ajá, que este fuese el punto, ¿ok? Vamos a decir que donde estoy cogiendo las plumillas es el punto de interés. Entonces tenemos un vector apuntando hacia allá y tenemos el otro vector apuntando hacia el otro lado. ¿Ok? Hacia más o menos acá. Entonces, bueno, si ustedes ven en 3D, así, chup, chup. Entonces, se van a anular todas las componentes menos las componentes que están en la misma dirección. Entonces, ¿qué componente está en la misma dirección? Pues arriba. ¿Okay? Ven que hacia arriba, este vector tiene componente hacia arriba y este vector tiene componente hacia arriba. Entonces, ambos se van a sumar. ¿Ok? Esos componentes. ¿Ya? Y así mismo sucede con las otras cargas. Con esta carga, vamos a llamarle A,
y esta carga B, sucede lo mismo. Que este man me genera hacia un lado, pero hacia arriba, o sea, tiene componente hacia arriba. Acá, por ejemplo, y este man me genera para acá, por ejemplo. ¿Ok? Y se anulan todas las componentes menos en el eje Z. Ya, entonces eso es lo que quiero que entiendan. La de Y se anula. Ya, déjame ver, si te refieres a este punto C, ajá, sí, se anula la de Y. ¿Ok? Entonces, más o menos está haciendo así. Así, chuc, chuc, chuc. Este man me genera hacia acá, ya, y este man, chuc, 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 me genera hacia el otro lado. ¿Ok? Ya, entonces, pero ambos apuntan hacia abajo. ¿Ok? O sea, ambas tienen componentes en Z negativo. Entonces, mírenlo como una pirámide. O sea, literalmente les dibujé una pirámide para que ustedes visualicen. ¿Ok? Y vean que en todos los componentes se anulan, menos en el eje que coinciden, ¿no? Ya, no sé si déjenme visualizar de otra forma. Pudiésemos hacer en GeoGebra, pero la verdad es que no sé cómo colocar vectores así. Pero bueno, espero que se entienda, ¿ok? Solo 4Z. Exacto, ajá, exacto, exacto. Muy bien. Bueno, voy a borrar, así como dijo su compañero. Vamos a tener que multiplicar 4 veces la componente en Z de los vectores. Bien, y nada más, simplemente es eso. Hallamos el campo eléctrico. Si multiplicamos, vamos a poner el total de una vez. Si multiplicamos 4 veces el campo eléctrico generado por cualquier carga, ya sea 1, ya sea 2, ya sea 3, ya sea 4, por ejemplo, yo le voy a poner el campo eléctrico por 1, ¿ok? Sin embargo, hay que nada más coger su componente en Z. Eso es todo. Entonces, aquí estoy diciendo que el campo eléctrico total, en el centro de este punto C, vamos a poner el campo eléctrico total en C, ya, va a ser igual a 4 veces, ya, el campo eléctrico hecho por 1, o hecho por 2, o hecho por 3, o hecho por 4, da igual, pero solamente su componente en Z. Listo. Entonces acuérdense de la pirámide y de lo que hablamos. Por lo tanto, vamos a hacer igual. Ahora, como es un vector, puede ser separado en su magnitud y puede ser separado en su vector unitario. Entonces vamos a poner el vector unitario igual a D. Bueno, en realidad solo nos interesa el componente en Z. Entonces vamos a poner, a ver, vamos a hacer mejor acá, separado. Ya, entonces bueno, primero vamos a encontrar cuál es la dirección de E1, ¿ok? Entonces bueno, vamos a poner cuál es la dirección de E1 unitario. ¿Y cómo se hace eso? ¿Ok? Acuérdense. ¿Cómo yo saco? A ver, déjenme ver si es que les puedo hacer... A ver, con la pirámide que estaba dibujando creo que se hubiese entendido un poco más. Déjenme hacerla otra vez. A ver, aquí, 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 aquí. Ya, nada más quiero sacar la magnitud. Aquí, si este es el punto central, aquí tenemos arriba el punto central de la otra cara. Aquí tenemos a Chuk, Chuk, Chuk y Chuk. Vamos a hacer un poco más zoom. Ya, bien. Mucho, mucho, mucho. Bien. Ahora, vamos a sacar primero la distancia entre el punto C y las otras 4 cargas. Cualquier, por ejemplo, la distancia aquí y C. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Pues tenemos que sacar este lado de la pirámide. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es el siguiente. Hacer un triángulo que tenga como cateto S medios. Acuérdense que cada lado es S. ¿Ya? Y subirlo. Subirlo hasta acá. Y aquí tenemos un triángulo. Y este triángulo va a ser rectángulo. Entonces, nada, tenemos como hipotenusa la distancia que queremos hallar. Tenemos como cateto inferior, o cateto más chiquito, S medios. Aquí es S medios. Ahora, si alguien pregunta, oye, ¿y cómo hallo esta altura? Porque no es la misma altura hacia arriba. ¿Sí? Que se dan cuenta, ¿no? Esta es una hipotenusa. De hecho, esta es una hipotenusa del siguiente triángulo.
¿Ok? Entonces, literalmente tenemos que sacar este cateto como hipotenusa de otro triángulo. Ya, espero que se pueda apreciar. Si no, pregunten, por favor. Entonces, bien, tenemos S sobre 2, y esta hipotenusa tiene que valer, vamos a poner acá, tiene que valer 1/2 más 1 y S. ¿Ok? Si hagan Pitágoras, ¿ok? A ver, si hacemos Pitágoras y somos un poco más metódicos, a ver, S raíz de 3 sobre 2. No va a salir lo mismo, pero bueno. Este triángulo de acá lo voy a agrandar, sería así, ¿no? S medios y la distancia, que no sabemos cuánto es. Entonces, nada más nos quedaría que d al cuadrado es igual S al cuadrado sobre 4 más S al cuadrado. Quiere decir que d va a ser igual a S raíz de... bueno, en realidad no sería 1/2, sería 1/4. Ve, aquí yo me equivoqué. Entonces sería 5 sobre 4. ¿Sí ven? Ya me estaba equivocando por hacerlo rápido. Ustedes no me decían nada. Entonces, bien, aquí tenemos raíz de 5 sobre 4 y tenemos S. Bien, borramos. Bueno, no borramos, vamos a dejar este triángulo. Ahora tenemos que sacar cuánto es la distancia y la hipotenusa del triángulo verde. Por lo tanto, lo voy a separar un poco y le voy a poner un triángulo así al frente. Y tenemos como cateto opuesto de este ángulo, tenemos S raíz de 5 sobre 4. Y aquí tenemos S medios. Por lo tanto, la distancia entre la carga en el punto, vamos a poner el punto B, al punto C, es la hipotenusa. Y sería 5 cuartos más 1/4, 3 Es medios. igual a 3 medios. Ajá, exacto. O sea, ahí sí sería 3 medios, como dice el compañero. Y bien, ahí tenemos la distancia entre cargas. Por lo tanto, si no hay o sea, si hay preguntas, pregunten, por favor. Y si no hay preguntas, sabemos que en magnitud, ¿ok? E1 en magnitud va a ser igual a K veces la carga Q sobre lo que sería la distancia, ¿no? Al cuadrado. Sería S al cuadrado y 3 sobre 2. Y ahora me Profe, ¿no falta... sería S multiplicando por 3 medios? Porque en la raíz es 9 cuartos. Porque estoy eh, haciendo... a ver. O sea, esto da No, S no, no, raíz de no, 3 no. sobre Sí, 2. sí, sí, sí. A la mía. Ya, ok, dale, dale. Entonces, bien, vamos a encontrar ahora las componentes E1. Ya, si encontramos las componentes en E1, ¿cómo hacemos eso? Pues podríamos hacer de la siguiente manera. A ver, déjenme borrar todo esto, porque si no, es todo un lío. No se va a entender. Colocamos el punto C. Ya, y bueno, vamos a hallar cualquier componente. Por ejemplo, esta componente de acá. Porque solo nos interesa en la componente Z. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hallamos la distancia unitaria, que sería igual. La distancia, que ya sabemos cuánto es, la distancia es igual a lo que sacamos acá, que sería esta hipotenusa, sería S raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Y tendremos que hallar las coordenadas, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué coordenadas tiene C, perdón? Tienes coordenadas S medios en I, S medios en J, y en Z tiene 0. Ah, tiene 0. Bien, esta es la coordenada en Z. Ahora, las coordenadas, por ejemplo, en 2, ¿es igual a cuánto? Es igual a 0, coma 0 y coma Z. Bien, ahora, yo quiero hallar este vector. ¿Ya? Y se acuerdan cómo hallar un vector con 2 puntos, pues nada más es la resta, ¿verdad? Es la resta. Entonces, vamos a restar.
entre el punto C y el punto 2, que vamos a llamarle B, por ejemplo. Ya, vamos a hacer este vector. Entonces, C menos B nos quedaría S sobre 2, ya, y nos quedaría menos Z. Ya, bueno, en realidad esto sería S, perdón. Me equivoqué acá, sería S. Menos S. Ajá, Simón. Entonces acá, la distancia en vector unitario sería S sobre 2 menos S. Entonces yo elimino, y me queda que la distancia unitaria me va a quedar un medio, menos 1, ya, y raje 3 sobre 2, que sería la magnitud. Ajá. Ya, ahora, déjame ver si se puede simplificar un poquito más. Creería que no. Ajá, no. Porque este raíz de 2 lo puedo poner arriba, pero no hace la gran cosa, ¿no? Entonces vamos a tener nada más este vector unitario. Y bien, vamos a colocar acá. Ah, este vector unitario es de 2, ¿no? Por lo tanto, vamos a cambiar acá. Da igual porque simplemente nos interesa en Z. Acuérdense, nos interesa en Z. En los otros no interesa. Por lo tanto, aquí tenemos un medio multiplicado por raíz de 2 sobre raíz de 3. Un medio raíz de 2 sobre raíz de 3. Y aquí tenemos menos raíz de 2 sobre raíz de 3. Ya, bien. Entonces, nada, me interesa nada más el componente Z. Por lo tanto, vamos a tener que el vector total es 4 veces esa componente en Z. Es decir, 4 veces K veces Q S al cuadrado 3 medios multiplicado por menos raíz de 2 sobre raíz de 3. Menos raíz de 2 sobre raíz de 3. Ya, ahora, vamos a ver si multiplicando el 4, multiplicando el 3 medios en el denominador y multiplicando el raíz de 2 sobre raíz de 3, me sale lo que dice. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. A ver, 4 veces por 2 por raíz de 2 sobre 3 veces por raíz de 3. Ya, y bueno, si ustedes hacen la multiplicación, sale 2.177, que si lo redondeamos, sería 2.18. O bueno, pueden poner 2.17, 7, lo que sea, ¿no? K veces Q y S al cuadrado. Ok, y bueno, si ustedes se dan cuenta, y aquí me faltó poner el menos, ¿no? El menos. Pero esta es una dirección, sería menos K. Ok, entonces bueno, el campo eléctrico total en C es igual a 2.18, este factor, que efectivamente es lo que nos dice, 2.18, y la dirección, ¿no? Pero la dirección va a depender de qué cara estamos hablando. Por ejemplo, yo hallé en el eje Z, perdón, en la cara inferior, pero si hubiese sido en la cara superior, ya no hubiese sido menos, ¿no? Hubiese sido más Z. Entonces, nada, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico en el centro de la cara superior? Y es hacia arriba, ¿ok? Pero tienen la misma magnitud. Ok, no sé si se me perdieron alguna explicación, no sé si lo expliqué un poco confuso, así que me dicen, ¿ok? Si tengo que Yo, repetir. profe, Sí, dime. tengo una duda. ¿Cómo encontró el vector C? O no sé si ese medio, ¿cómo hacer? Me perdí. ¿Cómo encontré el vector? O sea, esa distancia, la distancia, ese medio, ¿cómo hacer? Ok. A ver. Ya listo, ok. A ver, si yo te digo, por ejemplo, vamos a tener un plano cartesiano así, ya. Ok, vamos a ver así, vamos a poner que este es Y, vamos a poner que este es X,
Y ese sería z positivo. Bien, ahora, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Aquí en este punto de acá, tiene coordenadas, qué sé yo, vamos a inventarnos, ¿no? 2, 1,3, ¿ok? Ahora, acá tienes otro puntito, que aquí vamos a llamarle A, este vamos a llamarle B. Y tiene coordenadas, vamos a poner -1, ¿ok? Está un poquito para allá, hacia adentro de la pantalla, coma, 4, coma, vamos a ponerle 5, ¿ok? Entonces, tú puedes trazar un vector que vaya desde A hacia B. Ya, ahora, y yo te pregunto, ¿cómo alguna vez te enseñaron a hallar este vector con 2 puntos? Pues simplemente es la resta, ¿ok? De puntos. Entonces, este vector que va desde A hacia B, se lo consigue restando B como punto menos A. Y aquí te da este vector que vamos a llamarle vector 1. ¿Ok? Ahora, si tú quieres hacer al revés, es decir, un vector desde B hacia A, pues sería lo contrario, ¿no? Sería restar A menos B. Y así hayas otro vector apuntando hacia A. Entonces, con esa lógica, yo me voy acá, a mi problema, y voy a hacer lo siguiente. Tengo en C unas coordenadas, que esto me imagino que sí entiendes cómo sacarlas, No, o si no, profe, mi duda era en ese vector C, no en el resultante de entre C y B, sino en la coordenada de C. ok, ¿cuál es tu duda? O sea, ¿cómo encuentro C? No, o sea, C es el centro de una de las caras que yo Ya, elegí. C, claro. Ujú. Entonces C, si es el centro, yo sé que me tengo que mover la mitad acá, me tengo que mover la mitad acá, y esto sería el centro del cuadrado. Ah, ok, profe. Listo. Gracias, profe. Ya listo. Ajá, entonces por eso es que ese medio es en X y ese medio es en Y, porque me estoy moviendo hacia esos lados. Entonces, bien, es un poco más tricky, yo creo que este ejercicio, pero si ustedes lo pueden ver un poco más con geometría, ya con pirámides, con Pitágoras, y haciendo esta técnica, ¿okay? Recordando esto, muy importante, que si yo quiero sacar un vector en R3, pues nada más es sencillo, cojo el punto final y resto el punto inicial. Y así saco un vector, muy sencillo. Ahora, si quiero sacar el vector unitario, pues hago lo siguiente. Saqué el vector, ¿ya? Y le divido para su magnitud. Y aquí tenemos el vector unitario. Entonces nada, el campo eléctrico se saca muy fácilmente la magnitud por su vector unitario correspondiente. Y ya, eso es todo. Acuérdense de eso en 3 dimensiones. Bien, ahora, si no hay preguntas, vamos a proceder al capítulo número 2. ¿Ok? Y se pasó tan rápido el tiempo que faltan 40 minutos. Así que si no hay preguntas, continuamos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar haciendo el capítulo número 2. Ahora, creo que no vamos a comenzar con este, vamos a comenzar con el de acá. Bien. ¿Y por qué? Porque este es un poco más complejo, según mis perspectivas, ¿no? Bueno, en el literal 7, en el enunciado 7, vamos a tener un dipolo eléctrico. Me dice, bueno, ¿sabes qué? Tenemos un dipolo eléctrico, sabemos que es un dipolo, sabemos que el dipolo está conformado por una carga Q positiva, una carga menos Q, obviamente negativa, y los dos van a formar un enlace. Puede ser que esté unido por barras, qué sé yo. Hasta pueden ser dos esferas. Tú puedes tener una esfera cargada con un microcoulomb, otra esfera con menos un microcoulomb, los unes por una barra, un aislante, y ya está, tienes un dipolo eléctrico. ¿Ok? Entonces, nada más tiene que cumplir esas condiciones. Las cargas opuestas, misma magnitud, y unidas por un aislante o unidas por un enlace. La molécula del agua se considera un dipolo eléctrico. Bueno, bien. Y me dice que está completamente incluido en una superficie imaginaria cerrada. Es decir, que este man está encerrado por una superficie cualquiera.
Entonces vamos a poner acá, más o menos en 3 dimensiones, para que se pueda ver un poco. ¿Ya? Ok, bien. Más o menos aprecia ahí, hasta voy a dibujarlo, voy a pintarlo aquí. Este es positivo, ¿ya? Y el otro lado es negativo. Bien. Ahora, ¿qué más dice? Bueno, en el interior de esta superficie no existen, no hay más cargas diferentes a la del polo. Bien, ahora, ¿verdadero o falso? Ahora, para hacer un poco más dinámico, yo voy a decir cada literal y si pueden en el chat me dicen F o B, o V en este caso, ¿no? A ver, entonces, para el primero, el campo eléctrico va a ser cero en cualquier punto de la superficie, ¿sí o no? ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? No sé, tal vez. ¿Qué dicen? A ver, voy a revisar el chat. Nadie quiere poner, ¿por qué? Si se equivocan, mejor. Créanme que yo, a ver, aquí un valiente. Dice F, ¿ok? Me lo envió por chat privado, pero me dice F, ¿ok? Bien. Acuérdense que también para yo determinar si es verdadero o falso, yo puedo usar contraejemplos. Entonces, acuérdense de eso. Yo digo, a ver, me imagino la situación, pongo un contraejemplo y ya sé, ¿es verdadero o es falso? Una de las dos. Bueno, nadie más. Eso sería verdadero. Ok, a ver, entonces, bueno, una persona dice falso, una persona dice verdadero. Ya está equilibrado. No sé si alguien lo quiere balancear para un lado, para otro. Ya. Bueno, voy a esperar unos segundos más. Si quieren participar, chicos. Ok, bueno, 3 respuestas más. Y vamos a decir la respuesta. A ver. Dice V, dice F y dice verdadero. F, ok. Entonces ganó el falso y en realidad tienen razón. Las personas que dijeron falso tienen razón. Ahora, siempre piensen en contraejemplos. Eso yo les digo para completar o asegurar preguntas conceptuales. Entonces, por ejemplo, me dicen, oye, el campo eléctrico en cualquier punto de esta superficie, o sea, en este punto acá, en este punto de acá, en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier punto, va a ser cero el campo eléctrico. Entonces yo digo, ya, voy a pensar y voy a poner un contraejemplo. Entonces, si yo me ubico cerca del campo eléctrico, perdón, de la carga azul, aquí, por ejemplo, en este punto, por ley de Coulomb, voy a tener un campo eléctrico hacia acá y este man me va a hacer un campo eléctrico hacia acá. Sin embargo, ya, primero que no se anula. O sea, ya vieron que por dirección, imposible que se anule. Y por magnitud, tampoco, no se puede anular. ¿Por qué? Porque esta carga está más cerca que la otra. Entonces, falso. Ustedes le ponen ese contraejemplo y dice, el profesor, F. Y le pongo un contraejemplo porque soy chévere. ¿Ok? Y les pueden decir, no sé, pueden escribirle diciendo, si cogemos un punto cercano a la cara puntual tanto, pues en magnitud va a ser distinto. Por lo tanto, nunca se va a cancelar. Eso es todo. Ahora, vamos a literal B. Me dice, el campo eléctrico es normal a la superficie en cualquiera de los puntos. Entonces volvemos. Piensen en contraejemplo. Siempre que te digan como que en cualquier punto o siempre, entonces tú dices, encuentro un contraejemplo y ya descarté eso. Me dice que el campo eléctrico aquí es normal, es decir, 90 grados. Aquí es 90 grados. Aquí es 90 grados. Ahora, les pregunto, ¿verdadero o falso? A ver, ¿quién va a ganar? Aquí es F, ya les expliqué por qué, en la primera. En la segunda, estoy esperando, les voy a dar unos 5 segundos. ¿Ya? Y, bueno, no, 5 segundos. Falso. Falso, dice acá. También dice falso, Eric.
Y tienes razón. Ahora, te pregunto a la compañera que me ayudó a participar, ¿por qué crees que es falso? ¿Me das un Porque no, es contraejemplo? porque no es una figura uniforme, o sea, hay uniformidad y no va a dar 90 grados. Exacto. Sí. A ver, si te hubiera puesto una esfera, pues mm, tampoco. O sea, al ser simétrica la esfera, chévere, pero en algunos puntos no es necesario que el campo eléctrico sea normal. Y aquí en esta esfera, perdón, en esta superficie random, porque simplemente me dice está incluido en alguna superficie cerrada, no me dice cómo, entonces yo puedo trazar, ok, ¿sabes qué? Este puntito de acá, que está lineal, ¿ya? Y aquí tiene una curvatura, voy a tener más o menos así el campo eléctrico, porque está justo de forma radial. Y aquí, pero aquí tengo una curva, ¿ok? Entonces no va a formar 90 grados, no tengo aquí una recta. Ya, ese es un contraejemplo, qué sé yo, como tú dices, ¿no? Es una forma no uniforme, ¿ya? Entonces, pues, ya, pues, no va a formar en cualquier punto 90 grados. Bueno, entonces esta es falsa. La tercera yo lo voy a hacer, me dice, el flujo eléctrico a través de la superficie cero, ¿ya? Y bueno, la respuesta es que es verdadero. ¿Por qué? Porque usamos ley de Gauss. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la carga neta encerrada por la superficie? ¿Sería cuánto? Cero, ¿no? Cero. Exacto. Entonces, la ley de Gauss, ¿qué me dice? Me dice, oye, ¿sabes qué? El flujo eléctrico neto siempre va a ser igual, siempre, 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 a Q neto sobre epsilon sub cero. O sea, este pana, no sé cómo hizo, de hecho no he visto la demostración de Gauss, pero es, o sea, ¿qué matemáticas debe tener para demostrar que, por ejemplo, a ver, yo les digo, simplemente para que se imaginen la magnitud, que yo ni siquiera sé cómo lo hizo. Por ejemplo, si yo pongo una carga puntual acá, positiva, ¿ya? Y yo pongo, por ejemplo, aquí un cuadradito, solo vamos a poner un cuadrado, para que se den cuenta que por más simétrico que sea, el man, no sé cómo se iluminó. Ya bien. Entonces, este loco dijo que, a ver, aquí hay, bueno, vamos a poner, no, vamos a dar solo una carga. Entonces, a ver, aquí vamos a tener campo eléctrico saliente, 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 saliente y saliente. ¿Sí o qué? Ahora, si se dan cuenta, el campo eléctrico está cambiando de ángulo, ¿verdad? Con respecto al vector unitario de superficie, que es así, ¿no? Entonces, literalmente, el pana dice que si tú integras el campo eléctrico, producto punto, el vector unitario en cada punto de la superficie, ¿ya? Y es una integral doble, porque esto me representa una integral doble. Los que están viendo el cálculo vectorial me confirman, bueno, en realidad todavía no están viendo integral doble, pero bueno, me van a confirmar luego. Entonces, y me dice que literalmente, si yo integro todo eso, me va a dar algo tan sencillo que a una constante, ya que esto es una constante, le multiplico la carga que está dentro. ¿Cómo hizo el man? No sé. No sé, o sea, y lo peor es que yo le estoy poniendo un cuadrado. Ahora imagínense una superficie súper random, como esta. Ya, o sea, el pana es, no sé, desquiciado ese man. Pero, y yo no he visto la demostración matemática y no me interesa. Imagino que tampoco es de mucho interés para cada uno. No sé, capaz que a alguien matemático les gusten las demostraciones, pero no sé cómo lo hizo. Bien, ahora, D. Me dice que el flujo eléctrico a través de la superficie deberá ser positivo o negativo. Y bueno, sabemos que no va a ser ni positivo ni negativo, sino va a ser cero. ¿Por qué? Porque la carga neta va a ser cero. Entonces, esto es falso. La E, ¿qué me dice? Que el flujo eléctrico a través de un fragmento de la superficie puede ser, qué sé yo, este fragmento de acá. ¿Ok? Puede ser este fragmento de acá. ¿Ya? O cualquier otro fragmento. El flujo eléctrico
puede no ser cero. Bien, entonces, la pregunta es verdadera. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a ver, voy a tomar esta superficie, ¿no? Porque es un fragmento de toda la superficie. Entonces voy a tomar esto. ¿Ok? Voy a sacarla acá, voy a hacer zoom. Chuc, 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 chuc. ¿Ok? Le hice zoom. Y voy a hacer zoom también a las cargas. ¿Ok? Entonces voy a tener una carga acá más Q. Y voy a tener una carga menos Q acá. Va a estar unidas. Ok, ahora. Ya nada más simplemente viendo, me di cuenta que aquí este pana menos Q, me va a dar campo eléctrico entrando, entrando, entrando. ¿Ok? Y este man me da saliente. Sin embargo, el campo eléctrico, gracias a menos Q, es mayor. Por lo tanto, si yo hago una sumatoria, ¿no?, de campos eléctricos en todos los puntos acá, yo voy a tener que el campo eléctrico está entrando más que saliendo. Por lo tanto, el flujo eléctrico en esta parte, en este fragmento, debería ser entrante, o sea, debería ser negativo. Bien, ahora, si ustedes toman, por ejemplo, un fragmento que esté cerca de la carga más Q, van a tener que el flujo es más saliente que entrante, porque el campo eléctrico en magnitud es más, tiende más a salir. ¿Okay? Tiene magnitud saliente. ¿Ok? Entonces, en fragmentos de la superficie, el flujo eléctrico puede ser distinto a cero. Sin embargo, si tú sumas todo el flujo eléctrico, ¿ok? Por ejemplo, este flujo eléctrico 1, este flujo eléctrico 2, le sumas con todos los demás, tiene que darte cero. Y ese es el gran descubrimiento de ley de Gauss. Bien, ahora, vamos a hacer la segunda pregunta. Obviamente, si no hay más preguntas, si no, igual me interrumpen, lo que sea. Pero tengo una duda. Sí, En el flujo eléctrico no se supone que tiene que haber una carga encerrada para que su valor sea diferente de cero. el Si flujo neto, tomamos, el flujo total. Por toda la superficie es cero si la carga neta es cero. Sin embargo, yo estoy considerando no el flujo total, sino fracciones del flujo. Este es el flujo 1, este es el flujo 2, acá puedes tener un flujo 3, ¿ya? Pero si tú sumas todos los flujos en la superficie, te tienen que dar cero. Siempre ley de Gauss es con flujo neto. Neto. ¿Me explico? sí, profe. Ya, bacán. Bueno, entonces feliz porque ya el compañero, si le pone un ejercicio, ya va a sacar 10. De 10, ¿no? A ver, tenemos en la segunda pregunta, vamos a tener una esfera sólida de cobre. Ya, y esto es muy interesante. Ahora, la explicación que les voy a dar, yo creo que se va a complementar un poco mejor en el siguiente capítulo. ¿Ya? Y por eso lo vamos a dar en el siguiente capítulo. No, mentira. Vamos a un poco decirlo con lo que tienen de conocimientos. Así que, bueno, creo que era la siguiente pregunta de arriba, no me acuerdo. Creo que era de arriba. Bueno, tenemos una esfera sólida, bacán, de cobre. Entonces, esto nos resume en que la esfera es conductora y es sólida. Ya, tiene una carga neta positiva y su distribución de carga es uniforme. Ok, entonces voy a imaginarme eso. A ver, tenemos una esfera sólida. Simplemente voy a dibujar esto para que se entienda que es una esfera. ¿Ya? Bueno, en realidad vamos a hacerlo. Sí, bueno, no sé si pedagógicamente sea correcto. Nada, le vamos a hacer nomás una esfera. Una esfera y aquí unas líneas, ¿ya? Para que se entienda que es una esfera. Va a tener una carga neta positiva, es decir, vamos a tener más. Distribución uniforme, entonces las cargas están espaciadas igualmente. Más. Bueno. El campo eléctrico en el interior de la esfera es cero. Esto es gracias a la ley de Gauss. Yo sé que esto se va a comportar así. ¿Por qué? Porque la propiedad del conductor, vamos a poner la propiedad del conductor,
me dicta lo siguiente. A ver, si ves cualquier conductor, le pones cualquier campo eléctrico, lo perturbas y como sea, le pones una esfera cargada, le pones una barra cargada, lo que sea, lo que va a hacer el conductor es que las cargas de adentro, porque tiene electrones libres, ¿ok? Esos manes se van a mover, 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 hasta que llegan a un equilibrio electrostático, que le llamamos. Y ese equilibrio electrostático que llega, primero, que las cargas van a concentrarse en la periferia. Eso es lo primero. Ya. Y lo segundo es que adentro el campo tiene que ser cero. ¿Ok? El campo eléctrico adentro de un conductor es cero. ¿A qué se refiere adentro? Literalmente en los átomos, sí, en el espacio que hay entre los átomos del cuerpo es cero el campo eléctrico. Ya, es como, no sé, imagínense que mi brazo, perdón, fuese conductor. Entonces, literalmente, si fuese conductor, me ponen cualquier barra, una esfera cargada, me perturba, hace campo eléctrico al medio. Ya, aquí, mis electrones libres se ordenan como sea hasta que llegan a un punto donde hacen que adentro de mi brazo, o sea, donde hay átomos, moléculas, sea cero el campo. ¿Okay? Es una propiedad de los conductores y por eso es que funciona la ley de Faraday, perdón, la jaula de Faraday. Ya, déjenme ver acá. La jaula de Faraday. Y creo que hay... Ya, entonces, pueden haber experimentos en YouTube. Por ejemplo, acá. Jaula de Faraday. Creo que este man, no sé, mira, por ejemplo acá. Miren, si se dan cuenta que, por ejemplo acá, ¿qué son estos rayos? Estos rayos representan a electrones fluyendo. Se llaman descargas eléctricas. Y las descargas eléctricas, nada más es que literalmente el electrón pasa por ese medio, pero no uno, muchísimos, muchísimos. Y eso me genera visualmente un rayo, que nada más es un paso de electrones. Y si se preguntan, oye, ¿cómo así pasa los electrones en el aire, cuando el aire es aislante? Y es que es aislante hasta un punto. Imagínate que le metas a una esfera mucha carga, 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb, 4 coulomb. Llega un punto que el aire ya se rompe, se llama ruptura eléctrica y se vuelve conductor, ¿ok? Y eso se llama, para que tengan conocimiento, se llama rigidez eléctrica. Entonces, si ustedes buscan en Google, yo sé que Wikipedia no es una fuente tan confiable, pero bueno, no sirve. No sirve para encontrar definiciones bastante sencillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, rigidez dieléctrica, perdón, se entiende al valor límite de la intensidad del campo eléctrico, es decir, la magnitud del campo eléctrico, en el cual un material pierde la propiedad de aislante y pasa a ser conductor. Entonces, por ejemplo, el aire necesita para romper, sí, literalmente, romper, tener ruptura eléctrica, 0.4 E3, depende de la presión, ya, estas unidades. Estas unidades son equivalentes a las unidades del campo eléctrico. Y bueno, por ejemplo, si ven el helio, necesita menos, y así. Así que pues, la jaula de Faraday funciona gracias a la propiedad del conductor, que hace lo que sea, los electrones se ordenan como sea, para hacer que el campo eléctrico adentro suyo sea cero. Ajá, sea cero. Y es bastante cool. Es más, estaba viendo acá una fotito que me paré. Miren. Por ejemplo. Ah, y otra cosa. El campo eléctrico adentro, por ejemplo, a ver, como esto es sólido, mi brazo es sólido, y vamos a decir que es conductor, ¿verdad? Adentro, en mis átomos, moléculas, ¿ya? Se ordenan las cargas para hacer que no sufran de campo eléctrico. Bien. Ahora, si mi brazo fuese fofo, o fuese una cajita fofa, por ejemplo así, una cajita fofa, yo la tapo, y si esto es conductor, le pongo un campo eléctrico, qué sé yo, una esfera cargada, lo que sea, adentro de esto, o sea, donde hay hueco, donde no hay nada, el campo eléctrico también va a ser cero. ¿Ok?
Entonces, esas son las propiedades de los conductores. Y hay una imagen que lo muestra. Si se dan cuenta, yo acerco una esferita. Esta esferita está cargada, porque me lo dice el problema. Esta esfera está cargada. Y esto me perturba el medio, me perturba el medio. Me perturba al medio. ¿Qué es perturbar? Es hacer presencia, ¿no? Hacer presencia. ¿Y cómo hace presencia? Gracias al campo eléctrico. Entonces, esta pelotita sufre de ese campo eléctrico y se siente atraída. Pero, ¿qué pasa si le colocas una jaula de Faraday de un conductor? Tiene que ser conductor. Okay. Es que lo que pasa es que los electrones del conductor se mueven como sea para lograr que el campo eléctrico interno sea cero. Y por eso es que la pelotita ya no pasa nada. Entonces es algo muy, muy lámpara. Es muy lámpara, la verdad. Y bueno, nada. Por ejemplo, acá, otra demostración. Si ustedes ven, la chica, bueno, no se está electrocutando ni nada porque no está pasando nada campo eléctrico adentro. Bien, ahora, vamos a continuar con las preguntas. Bien. Bueno, punto. Después, una carga puntual negativa fuera de la esfera, es decir, vamos a poner una carga menos Q afuera de la esfera, se acerca a la superficie de la misma. Entonces, este man va como tiburón acercándose a la superficie. ¿Ya? Ahora, toda la carga neta en la esfera se irá a la superficie. ¿Ya? Y bueno, depende. Depende. Y bueno, la verdad es que ahorita recién me estoy dando cuenta que depende. ¿Por qué? Porque si este man se acerca hasta un punto donde hace un campo eléctrico bastante gigante, entonces puede ser que se rompa el aire, haya ruptura eléctrica, y logre el aire ser conductor. Entonces imagínense si este man se acerca tanto, no se toca, pero que el aire se forma como conductor y ahí sí hay intercambio de cargas. Y ahí sí se jode. Pero vamos a suponer que no pasa eso. O bueno, ustedes pueden escribirlo, ¿no? Pueden escribirlo. Pero me dice, ¿toda la carga neta en la esfera seguirá en la superficie? Sí, seguirá en la superficie. El conductor siempre las cargas en exceso en la superficie. Siempre. Ahora, de ser así, porque ellos saben que sí, por eso es que te dicen de ser así, porque si no, no te hicieran esa pregunta. No gastarían tinta para hacerte una pregunta que no se puede contestar. La pregunta es, ¿se va a distribuir de manera uniforme las cargas? Ya, ahora, yo les pregunto, a ver, si ustedes acercan esto mucho, déjenme borrar aquí, vamos a escribir, ya está. Si ustedes acercan esta vaina demasiado, aquí, a ver, las cargas están distribuidas uniformemente, todo chévere, pero de repente viene una carga y se acerca ahí, menos Q. Entonces, ¿ustedes creen que las cargas se mueven o no? ¿O se quedan ahí, sin moverse? Es decir, uniformemente distribuidas. Ya, no sé, piensen un poquito. Acuérdense de cuando cargas opuestas se atraen. Ya, ¿qué piensan? Se mueve Sí. porque se induce. Exacto, exacto. Buena respuesta, gracias a la inducción, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En el primer capítulo hay inducción, carga por inducción, donde literalmente las cargas de conductores se pueden mover. Entonces, si tú le acercas una carga opuesta, en esta parte del material, en esta cara, se va a concentrar cargas positivas. Y acá va a perder un poco de cargas positivas. Bien, entonces, exacto. No va a seguir con la misma distribución de manera uniforme, sino no va a ser uniforme. ¿Cómo se distribuiría? Pues literalmente donde esté en la cara cercana de la carga se van a concentrar más cargas positivas en este caso. El campo eléctrico dentro de la esfera seguirá siendo igual a cero. Y Simón, acuérdense
que el conductor propiedades, que en el interior el campo eléctrico debe ser cero. Los electrones se ordenan como pueden hasta llegar a concluir eso. Así que bueno, nada, vamos a continuar a la otra pregunta. No vamos a hacer esa, no nos alcanza el tiempo, así que bueno, ustedes van a hacerla. Nada más les voy a dar una pista, en realidad esto es así. A ver, después lo leen, ¿no? Pero en realidad esto es densidad lineal, depende de teta. Esto es un constante, seno. Ya, ahora, lo siguiente que tienen que interpretar es que aunque este man depende de teta, siempre va a ser igual a dl, perdón, dq sobre dl. Siempre. Es como que en física 1 yo les diga, oye, la aceleración depende de la velocidad a v al cuadrado. Entonces ustedes me dicen, ya, ok, entonces, no, vamos a poner otro, vamos a poner que la aceleración depende de x igual a x al cuadrado más 1. Entonces alguien me puede decir, ya, listo, entonces la aceleración en realidad va a ser dx sobre dt. Porque depende de x, y no. Siempre la aceleración va a ser, siempre, dv sobre dt. Aunque dependa de cualquier variable, de z, de a, de x, de y, lo que sea. Siempre va a ser eso. Y aquí lo mismo. Si te dicen distribución de carga lineal, tienes que asumir en tu cabeza que esto siempre va a suceder. Siempre, ¿ok? Entonces yo lo puedo igualar. Yo puedo decir que dq sobre dl es igual a esto. Y bueno, hasta ahí les dejo la pista. Bueno, si alguien quiere hacer, la verdad es que es sencillo, de hecho tiene 2 puntitos, que es normal, una dificultad normal. Ya, ahora, para terminar, vamos a ver lo siguiente. No sé si faltan 15 minutos, entonces vamos a hacerlo rápido. Bien, vamos a suponer que la carga total de la capa, esto es una corteza esférica, es decir, ¿cómo decir? Es la esfera, pero hueca, pero tiene grosor. O sea, aquí hay un grosor. Hay un grosor aquí. Bien. Entonces, la corteza esférica va a tener carga cero. Entonces, este man va a tener carga igual a cero. Punto. La carga negativa puntual en el centro tiene un valor absoluto igual a Q. Ya, bien. Me dice que es carga negativa, así que va a tener menos Q. ¿Ok? Entonces, mira. Todo esto nos sirve porque ya me está diciendo que la carga negativa es puntual y tiene menos Q. Entonces, la verdad es que se pueden olvidar de esa parte del enunciado, nada más viendo la figura. Bueno, me preguntan, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico en las siguientes regiones? Cuando el radio es mayor que R1, es decir, que R1, no, es menor, perdón, es decir, en esta área. En toda esta área. Cuando R es menor que R2, o sea que R2 en la parte, la parte exterior, ¿no? Entonces tenemos que averiguar, en realidad tenemos que averiguar para todo, ¿no? Ahora, les digo nomás la respuesta. Ya, a ver. Por ejemplo, si... esto es una carga puntual, ¿verdad? Entonces estamos suponiendo que el radio es muy chiquito, por lo tanto solamente debemos averiguar el campo eléctrico afuera de la carga puntual, pero menor al radio 1. Entonces, ¿cómo va a ser ese campo eléctrico? Pues, si hacemos aquí una esfera y aplicamos ley de Gauss, vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual al de una carga puntual, ¿ok? Entonces va a ser KQ y R al cuadrado. ¿Y cuál es esta carga? Pues es la carga negativa. Bueno, en realidad simplemente estoy averiguando la magnitud. Entonces, nada, por ley de Gauss, tú puedes determinar que el campo eléctrico afuera de la carga puntual, pero adentro de la corteza, va a ser el de la carga puntual, ¿ok? No hay más. Bien, ahora,
si yo quiero saber el campo eléctrico entre R1 y R2, yo tengo que someterme a las propiedades del conductor. Yo sé que es conductor, me da igual si tiene carga o no tiene carga, va a suceder que los electrones se ordenan como sea hasta conseguir que el campo eléctrico sea cero. Entonces yo sé de ley que aquí va a tener el campo eléctrico cero. Ahora, afuera ya de la corteza esférica, voy a tener un campo eléctrico solamente gracias a la carga puntual. Y eso se lo hace por ley de Gauss. Tú haces una esfera grande, ¿ya? Y bueno, nada, aplicas la integral de E, producto punto N, de A, es igual a la carga encerrada, o neta, sobre epsilon sub 0. Ahora, bueno, como es una carga puntual, es radial, ¿ok? O sea, que el campo eléctrico que me hace es radial. Es radial, es radial, es radial, es radial, es radial. Y la esfera no me hace nada. Ok, la esfera no me hace nada porque tiene carga negativa. Entonces, nada más yo puedo... este producto punto va a ser constante, va a ser igual a E. Entonces, E va a ser constante porque la carga puntual tiene esa propiedad que en los puntos radiales es igual en magnitud. Entonces la saco de la integral y me queda lo siguiente. ¿Ya? Y literalmente me queda que E es igual a la carga Q sobre 4pi por R cuadrado, que sería el área, ¿no? Bien, ahora les voy a explicar algo para explicar el segundo punto. A ver, si les ponen ejercicios donde tengan una corteza esférica así, pero en vista frontal, y una cara puntual, más Q o menos Q, lo que sea, va a suceder lo siguiente. Ya, lo siguiente. Ley de Gauss me escribe una cosa. Me dice oye, perdón, las propiedades de los conductores me escribe una cosa. Que el campo dentro del conductor es cero. Por lo tanto, yo les voy a decir, el campo eléctrico aquí es cero, 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 es cero. Y así. Voy a continuar hasta hacer una esfera. Ya van a ver por qué. A ver, puntito, puntito. A ver, en todos estos puntos tiene que ser cero por los conductores. Ahora, yo a estos puntitos le voy a trazar una esfera. Y va a ser una esfera gaussiana. ¿Qué es una esfera gaussiana? Es una esfera, nada más la superficie, una esfera. Ahora, les pregunto, si yo hago ley de Gauss, voy a tener que carga neta sobre epsilon sub 0, raíz del campo eléctrico, producto punto n, ya, el diferencial de A. Si es que me dicta las propiedades del conductor, que el campo eléctrico en estos puntos internos va a ser cero, entonces esta integral no tiene sentido porque me va a dar cero. Ya, hasta ahí bien. Sin embargo, aquí hay una incoherencia porque tú te das cuenta, oye, vamos a determinar que la corteza terrestre tiene carga cero, ¿ok? No tiene carga. Entonces hay una incoherencia. Tú dices, oye, pero, a ver, si el campo eléctrico dentro del conductor es cero, esta integral me va a dar cero. Y la carga neta encerrada por la superficie no es cero, sino es más Q. Entonces, ¿está mal la de ley de Gauss? Y no. Sino es que los conductores, acuérdense las propiedades también, residen en la superficie. Y si es un cascarón esférico, la superficie es interna, superficie interna, y superficie externa. Entonces, la carga o los electrones pueden estar en la superficie interna y externa a la vez. Así que para tener una carga neta igual a cero, para que me salga una igualdad y tenga coherencia, las cargas tienen que ubicarse en la superficie interna de tal manera que me anule el más Q. Entonces, internamente voy a tener menos, electrones, 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 electrones,
de una forma de que todos estos electrones que se ubiquen representen una carga menos Q. Y ahora sí funciona ley de Gauss. Por lo tanto, yo diría, si dibujamos otra vez, que acá, en esta superficie interna, es menos Q la carga que tiene. Más Q. Ahora, si la carga neta de la superficie, perdón, de la corteza es 0, entonces en la parte externa tenemos que tener más Q. ¿Ok? Para hacer el objeto neutro. Así que nada más, eso les quería comentar. Con eso vamos a resolver la siguiente pregunta. Bueno, pero tenían que saber esto de ley. Bien, así que no se van a equivocar, por favor, en estos ejercicios. Simplemente es, por ejemplo, si te dicen, otra cosa. Si yo te digo, oye, la corteza tiene más 6Q. ¿Ya? Bien. Yo sé que estoy chueco, y bueno, ya mismo se acaba la ayudantía. Y, por ejemplo, acá tengo menos Q. Ya. Ahora, te pregunto, ¿cómo se ordenan las cargas? Pues fácil. Aquí voy a tener, en toda esta superficie voy a tener más. ¿Hasta qué punto voy a tener más? Hasta que todas estas sumen más Q. Para que se anule con esta carga. Y ahora, como la carga neta es 6Q, entonces en mi superficie externa voy a tener más. ¿Hasta cuánto? Hasta que sea más 5Q. Porque 5Q más Q me forman el 6Q de la corteza que tenía inicialmente. ¿Ok? Bien. Bueno, les voy a dejar de tarea, ¿sí? Ya que soy bueno, que averigüen esto. Ya, ahora me siento como un profesor malo. Pero bueno, ya les expliqué, ya estoy muerto. Espero que la identidad haya servido bastante. Nada más les voy a poner, déjame ver si les hago spoiler, o les doy la respuesta al menos. A ver, la corteza esférica se conecta a tierra, la carga punto negativa en el centro a Q. O sea que va a ser positiva la carga ahora. Ya, la carga en la superficie interna. Esta ya saben cuál hacer. O sea, ya saben si es la A o la B. Ya saben. Y bueno, si no, vean la grabación otra vez y luego van a saber si es A o B. C y D. La carga más superficie de la corteza es 0. La carga... no. No vas a ver por esto. Ya. No sé qué dicen. ¿Les explico o no les explico? A ver, los que quieren irse. Bueno, ya se fueron. Hay como 4 una vez. Es que ya son las 8, ¿no? Bueno, nadie habla. Así que bueno, Se van o ni toca el timbre. explique. Bueno, acá Cielo me dice que... Oye, sí, loco. No toca el timbre. Ay, pero es que ya es hora de dormir, loco. Yo ya duermo hasta ahora. Bueno, a ver. Vamos a... Aquí lo trataríamos por inducción como si fuese una barra, decimos una barra, o sea, en el centro, y el conectar tierra lo que hace, en este caso, Ok, mira. que hace cargada la esfera. Ya, a ver. Siempre que un conductor con carga se conecte a la Tierra mediante un conductor, la Tierra se considera un sumidero de cargas. ¿Ok? Entonces, toda carga en exceso va a irse a Tierra. Ya, hasta que lo que esté conectado al objeto tenga cerca de estar neutro. Sin embargo, en estos casos, donde tienes una corteza terrestre que estoy hablando, ya estoy hablando boberas, una corteza esférica, y si, por ejemplo, aquí tenemos carga neta igual a 0, carga neta igual a 0, entonces tienes más Q en el centro, lo que va a suceder, acuérdate, porque el conductor quiere estar internamente sin campo eléctrico, entonces electrones vienen acá en la superficie y se colocan. ¿Cuántos electrones? Los suficientes para que la suma total de la carga sea menos Q. Y ahora sí,
se cumple, ¿no? Que acá no hay campo eléctrico. Ya, entonces, para que la carga neta sea 0, se tuvo que haber ubicado positivo, 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 positivo acá. ¿Hasta qué cosa? Hasta que sea más Q, la corteza externa. Entonces, bueno, quédense con esta imagen. Si yo conecto ahora un cable de cobre, conductor, a tierra, lo que va a suceder es que todas estas cargas que están externas van a irse acá. Chuc, 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 chuc. Y la tierra lo va a, como a recibir, porque es conductor la tierra también. Pero este menos Q se va a quedar ahí. No se va a mover por nada del mundo. Entonces, al final te va a quedar una situación donde vas a tener más Q, que es la carga puntual, vamos a ponerle aquí, y en la capa externa te va a quedar 0 de carga, pero en la capa interna, que es esta, te va a quedar menos Q. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso va a pasar cuando estés conectado. Y bueno, hay una explicación más profunda, pero creo que en el tercer capítulo hay que saber el tercer capítulo. Así que bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que se han mantenido bastante. Creo que llegamos a, no sé, 29 y al final estamos como 26. Les agradezco. Espero que haya sido entretenido. La verdad no sé cómo pueden aguantarme tanto. Y nada, espero que hayan aprendido. Y si no, pues vean la grabación que yo creo que sí les va a servir. ¿Ok? Y nada, mucha suerte a todos. Y les mando un abrazo. Un gusto. Pilas, muchachos. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, dice acá. Sebas. Gracias. Pilas. Filoso.